Bien, comenzamos con el tema 5A, cargas por viento. Bueno, para comenzar, las cargas por viento no están contempladas en la norma ASME o en el código ASME. Realmente se toman prestadas de los códigos de la ASC, es decir, de la American Society of Civil Engineers. Vamos a leer esta diapositiva. Dice: el código ASME no proporciona procedimientos específicos para el diseño de recipientes contra cargas por viento. Sin embargo, en su capítulo UG22, cargas, enumera el viento como una de las cargas que deben ser consideradas. La norma comúnmente utilizada para el diseño de diversos tipos de construcciones contra cargas de viento es la ASCE SEI 710. Según esta norma, la carga por viento sobre el recipiente es constante, como puede verse en la siguiente lámina. Bien, entonces aquí, por ejemplo, claro, aquí están pintando la carga totalmente constante, o sea, o a lo largo de toda la altura del recipiente constante. Sin embargo, vamos a ver que eso no es del todo correcto, ¿no? Es decir, la carga va a ir variando con la altura, solo que, bueno, para cada segmento de altura va a ser constante, ¿no? Lo vamos a ver ahora en la siguiente lámina con más detalle. Y bueno, aquí podemos ver el diagrama de momento flector, donde se ve que el momento más grande está en la base, obviamente, ¿no? O sea, esto puede compararse con una viga en voladizo. O sea, imagínense que esta es la viga y aquí está empotrado, aquí abajo. Entonces tengo una carga distribuida que hace que la viga se deflecte de esta forma, ¿no? Bien, aquí se ve mejor la cómo varía la carga con la altura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer el texto. Dice: la fuerza del viento, F sub I, actuando sobre una superficie, se determina mediante la siguiente expresión. Es decir, uno lo que quiere es precisamente poder calcular la carga del viento o la fuerza del viento sobre el recipiente a presión. Esa fuerza se puede calcular mediante la expresión Q sub Z por G por C sub F por A sub F sub I, donde Q sub Z es la presión dinámica del viento evaluada a una altura Z o baricentro del área A sub F. Bueno, fíjense aquí, por ejemplo, en este recipiente a presión, la altura fue discretizada, es decir, ahí en cada una de esas uniones se va a soldar una parte del recipiente con la otra. O sea, básicamente bajo criterios constructivos. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta primera sección de recipiente, la que tiene altura H8, bueno, va a haber una fuerza o una carga de viento que vamos a llamar F sub 8, actuando en todo el centro del área proyectada, ¿no? Fíjense que el área proyectada básicamente va a ser como una especie de rectángulo. Entonces, en todo el centro del área proyectada va a estar actuando la carga, por lo menos en esa sección va a estar actuando la carga de viento. O sea, en ese caso sería la de F sub 8. Pues. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Q sub Z? Q sub Z es la presión dinámica del viento evaluada a una altura Z sub I, baricentro del área A sub FI. Bueno, o sea, esta área es un área proyectada. Ya la vamos a ver ahora a continuación. G es el factor de efecto de ráfaga. C sub F es el coeficiente de fuerza neta. También lo llaman coeficiente de forma, lo veremos más adelante. Y A sub F es el área proyectada normal al viento. La fuerza debida al viento F es la fuerza estática equivalente que se utiliza para el diseño en los recipientes de presión en altura. En la figura 12, bueno, esta figura que estamos viendo acá, se esquematizan las distintas fuerzas de F sub I actuando sobre las distintas áreas proyectadas A sub FI. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la notación utilizada por la norma ASC
yo marqué, por ejemplo, ahí las más importantes. Fíjense, aquí está el C sub F, que es el coeficiente de fuerza, o también llamado factor de forma, shape factor. Y eso ese valor o ese coeficiente se puede obtener de la tabla 613, como veremos más adelante. Vamos a necesitar también el diámetro equivalente, que vamos a ver cómo calcularlo en la tabla 4.4. Esta ecuación es la que me da la fuerza, la carga del viento actuando sobre el recipiente o sobre cada altura del recipiente. Voy a necesitar este factor K sub Z, que podríamos traducirlo como algo así, como coeficiente de exposición de velocidad de presión. Vamos a obtenerlo de la tabla 4.3a. Y vamos a trabajar también con las frecuencias fundamentales de vibración, que las vamos a obtener de las figuras 4, 6. Bueno, aquí también, por ejemplo, vamos a trabajar con este coeficiente beta, que es, podríamos decirlo como un coeficiente de amortiguamiento, podríamos traducirlo así, y lo vamos a obtener de la tabla 611. Ok, aquí, por ejemplo, entramos ya de una vez en algunas figuras. Fíjense que, por ejemplo, en la tabla 4.2 que está arriba, están todas las categorías de riesgo. Entonces, por ejemplo, en la categoría de riesgo 1, son edificios o estructuras que presentan bajo riesgo para la vida humana o en caso de falla o en evento de falla. Están, por ejemplo, en la categoría 2, dice todos los edificios u otras estructuras no cubiertas por la categoría 1, 3 y 4, y realmente donde caen la mayoría de los recipientes a presión, podríamos decir que es la categoría 3, ¿no? Fíjense que dicen edificios u otras estructuras que contienen cantidades suficientes de sustancias tóxicas o explosivas que pueden ser peligrosas para el público si son liberadas. Típicamente, equipos dentro de las refinerías caen dentro de esta categoría. O sea que por lo general la categoría de riesgo de los recipientes a presión va a ser la categoría 3. Luego abajo, fíjense, en la tabla 4.3 vamos a entrar a esa tabla con unas categorías de exposición, ¿no? Que son estas que están acá, que son la categoría B, la categoría C y la categoría D. Ya a continuación vamos a ver qué significa. Y dependiendo de esa categoría, entonces vamos a tener lo que se llaman unos coeficientes misceláneos que son importantes para el cálculo, ¿no? Para el procedimiento de cálculo de la carga de viento. Entonces esos coeficientes van a depender de la categoría de exposición. O sea, tengo unos coeficientes para la categoría B, otros para la categoría C y finalmente otros para la categoría D. Perfecto. Entonces acá, fíjense, están las distintas categorías de exposición. Entonces arriba tengo la categoría A, dice Extremely Shelter, podríamos traducirlo como edificios que se encuentran como apiñados, pues no, o sea, se encuentran, shelter es refugio en inglés, y extremadamente protegidos de la corriente de aire, pues no, o de las corrientes de aire. Centros de grandes ciudades con edificios altos, por ejemplo. Sin embargo, esa categoría fue borrada de la norma ASC desde la versión 7.02. Entonces, justo debajo estaría la categoría B. Fíjense que serían áreas urbanas y suburbanas, áreas de madera, por ejemplo, o sea, bosques, podríamos decirlo así, áreas con espaciamientos, obstrucciones pegadas, ¿no? O cercanas, por así decirlo, es decir, zonas urbanas o suburbanas que no tienen edificios tan altos, podríamos ponerlo de esa forma. Esa sería la categoría de exposición B. La categoría de exposición C sería terreno abierto con construcciones muy, digamos, distribuidas de manera muy alejadas unas de otras, por así decirlo, ¿no?
aeropuertos, áreas donde generalmente que se encuentran a campo abierto. Y yo diría que normalmente esa categoría de exposición C es la que corresponde a los recipientes a presión. O, déjeme expresarlo de esta forma, en la mayoría de los casos los recipientes a presión caen en la categoría de exposición C. Sin embargo, fíjense acá, voy a poner esto un poco más grande para poder leerlo mejor. En la categoría de exposición D, la última, básicamente es un terreno que es plano, no hay áreas obstruidas, por así decirlo, y hay superficies de agua, ¿no? Es decir, está cerca del mar. Eh, bueno, dice, por ejemplo, fuera de regiones que son propensas a sufrir huracanes. Esta categoría incluye, eh, podríamos decir, pantanos o terrenos, sí, yo diría pantanosos, planos, salinas y, por ejemplo, hielo no roto de extensión de 5.000 pies o de 20 veces el tamaño, la altura del edificio en la dirección del viento, ¿no? Y lo interesante acá es que a medida que voy bajando, o sea, a medida que voy desde A hasta D, la carga de viento se incrementa. Entonces, por ejemplo, bueno, es poco probable que un recipiente a presión esté en la categoría D, pero podríamos decir que, por ejemplo, en el criogénico de Jose, eh, los recipientes a presión caen cerca de esta categoría, ¿no? Porque el criogénico básicamente está cerca del mar. Pero bueno, en la mayoría de los casos, los recipientes a presión van a caer en la categoría de exposición C. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos, ponerlo un poco más grande, a la izquierda, fíjense, está el coeficiente K sub Z de exposición por velocidad de presión, podríamos traducirlo de esa forma. Entonces fíjense que en las columnas de la izquierda tengo la altura en pies y en metros. A ver si puedo. Fíjense aquí. Están la altura sobre el nivel del terreno en pies, y aquí la tengo en metros, y digamos, para cada altura, y dependiendo de la categoría de exposición, si caigo en la categoría B, en la categoría C o en la categoría D, entonces tendré el valor del K sub Z, del factor de exposición, coeficiente de exposición por velocidad de presión, podríamos decirlo así. Y si se dan cuenta, a medida que va aumentando la altura, cada uno de los factores de exposición va aumentando en magnitud para cada una de las categorías de exposición. Eh, claro, visto así, o sea, si uno lo que tiene es nada más la tabla, bueno, entonces uno tendría que a veces tratar de interpolar entre los valores de la tabla, pero resulta que existe una fórmula para el cálculo de K sub Z que la tenemos acá. Fíjense que esa fórmula va a depender obviamente del coeficiente de exposición, de la categoría de exposición, disculpen, ¿no? Si es B, C o D, entonces dependiendo de la categoría de exposición, tengo un valor para alfa, tengo un valor para Z sub G en pies o un valor para Z sub G en metros. Entonces, por ejemplo, supongamos que estoy en la categoría C de exposición, bueno, yo tendría que armar mi fórmula con todos estos valores que están acá. Aquí abajo, fíjense, lo que me está diciendo es que esta ecuación básicamente es válida para alturas que van de 4.6 metros a alturas mayores, ¿no? O sea, alturas que están por sobre los 4.6 metros. Si la altura que estamos analizando está por debajo de los 4.6 metros, entonces ya este z deja de ser una variable y pasa a ser una constante, que es 4,6. Entonces, sencillamente, hay que tener en cuenta este caso, ¿no? O sea, para z menores que 4.6 metros, bueno, sencillamente tienen que usar la fórmula expresada de esta manera. Bien.
Ok, fíjense por ejemplo en esta figura, ¿no? Fíjense que ahí tenemos algunos recipientes a presión verticales, pero obviamente tienen, o sea, aparte del recipiente, podemos ver, por ejemplo, escaleras, podemos ver aquí plataformas, algunos tienen, por ejemplo, tuberías. Entonces, esas plataformas, esas escaleras y esas tuberías eh, vienen a ser como un obstáculo extra para el paso del aire, ¿no? O sea, digamos, aportan una resistencia extra al cuerpo, a la resistencia aportada por el cuerpo de recipiente a presión. Entonces, de eso se trata el diámetro efectivo. Entonces, aquí, por ejemplo, el diámetro efectivo se calcula con esta tabla. Entonces, lo primero es calcular esta cuenta o esta fórmula. Fíjense que ahí lo que dice es el diámetro del recipiente más 2 veces el espesor de aislamiento. Entonces, teniendo el espesor del aislamiento y el diámetro del recipiente, eso se calcula esa cuenta y vemos en cuál de estas categorías caemos. Entonces, dependiendo de la categoría en que se cae y ahora dependiendo del caso en estudio, por ejemplo, supongamos que el recipiente tiene tuberías con o sin escaleras o tiene tuberías, por ejemplo, escaleras y plataformas. Entonces aquí tenemos una ecuación para calcular el diámetro efectivo. O sea, si caigo en este caso, bueno, aquí tengo los distintos diámetros efectivos dependiendo de la categoría en la que caiga aquí a la izquierda, ¿no? Y si tengo, por ejemplo, plataformas, escaleras o tuberías, o sea, digamos, estoy ofreciendo mayor resistencia al aire, entonces, bueno, tengo un diámetro efectivo un poco más grande, que se calcula con estas ecuaciones que están acá. Bien, aquí arriba, fíjense, tenemos la tabla 611. En la tabla 611 tenemos los valores del coeficiente beta, que básicamente es una variable estructural que podríamos traducirla, podríamos verla como una relación de amortiguamiento. Entonces, dependiendo, por ejemplo, fíjense que acá, déjenme, voy a poner esto un poco más grande para verlo mejor. Bueno, fíjense que aquí tengo el primer caso, dice el recipiente está vacío sin internos, ¿no? Recuerden que los internos son todos los aditamentos que están dentro del recipiente. Bandejas, normalmente son bandejas, por ejemplo. Entonces, si ese fuera el caso, o sea, si tengo el recipiente vacío sin interno, entonces en ese caso beta vale 0.048, o sea, ese es el factor de amortiguación de esa estructura. Y así vamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la categoría 2 tengo el recipiente vacío con bandejas espaciadas a una distancia mayor a 5 pies. O recipiente vacío con bandejas espaciadas entre 3 y 5 pies. O bandejas espaciadas a menos de 3 pies. En la categoría 5, por ejemplo, el recipiente está operando, es decir, está lleno, con bandejas espaciadas entre 5 y 8 pies. En la categoría 6, recipiente operando con bandejas espaciadas a menos de 5 pies. Y en el 7, recipiente full de líquido. Entonces, para cada caso, tengo un coeficiente de amortiguación. Ok, vámonos con la tabla 613, ¿no? Fíjense, lo primero que voy a decirles es que la tabla 613, esta la saqué del libro, lo tengo aquí arriba, del MOS, del capítulo 4. Pero esa tabla en el MOS tiene un error. Fíjense que, por ejemplo, este condicional es exactamente igual que este condicional. No tiene sentido. De hecho, este de aquí abajo debe decir menor que. De todas formas, yo busqué esa tabla y la tengo en la diapositiva a continuación. O sea que vamos a ver esa tabla, digamos, con lujo de detalle. Pero bueno, el hecho es que normalmente la mayoría de los recipientes o en los casos, digamos, más generales, pues por así decirlo, caen en la primera condición. Entonces, fíjense, otra cosa que interesante, que dice textura de la superficie, pero ojo, cuando uno lo lee,
pareciera que podría uno malentender y pensar que están hablando de la superficie del terreno, y no es así. Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, están hablando de la superficie del recipiente a presión. Entonces acá, por ejemplo, está diciendo, bueno, la superficie del recipiente a presión es lisa, por así decirlo, rugosa o muy rugosa. Y entonces, dependiendo de la relación L sobre D, en este caso L es la altura del recipiente y D sería el diámetro. Entonces acá, bueno, si L sobre D es igual a 1, cosa bien extraña, o sea, no muy común en las plantas, bueno, ahí tenemos los factores del C sub F, ¿no? Para textura superficial, lisa, rugosa o muy rugosa. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, relación H sobre D igual a 7, relación H sobre D igual a 25. Y uno puede interpolar entre estas categorías, ¿no? Por ejemplo, si la relación H entre D fuese 20, bueno, yo puedo interpolar entre 7 y 25, interpolación lineal. Bien, entonces fíjense, vamos a ver la misma tabla que en el MOS la llaman 613, yo la saqué de la norma. Fíjense, esta viene de esta norma que está acá. De la norma ASME STS-1-2016. Es exactamente la misma tabla o la misma información. Estos son coeficientes de fuerza. Fíjense que en este caso tienen sección transversal cuadrada, con el viento normal a la cara, con el viento a lo largo de la diagonal. Esas no nos interesan, eso no es nuestro caso. Hexagonal o octogonal, ese no es nuestro caso. Nos interesan los casos donde se estudia la sección redonda, o sea, donde dice round. Entonces aquí puede verse, fíjense, que el condicional de arriba es mayor que y el condicional de abajo es menor que. Y el que está entre paréntesis, bueno, el que está arriba está en unidades inglesas, ya lo vamos a ver ahora en la información que está bajo la tabla, y el que está abajo, justo abajo, por ejemplo me refiero, ahí está el diámetro, hay que ponerlo en metros, y el Q sub Z está en newton sobre metros cuadrados. Entonces fíjense aquí, uno puede ver ahí que dice moderadamente liso, rugoso, y fíjense que en rugoso aparece un D', ¿verdad? Dice D' entre D es igual a 0.02. Ya vamos a ver qué es ese D'. Muy rugoso, D' entre D 0.08. Y entonces aquí tenemos exactamente los mismos valores que teníamos en la tabla pasada. Entonces vamos a ver aquí, hacer esto un poquito más grande. Fíjense, dice notas generales, ¿no? En A, el diseño de la carga por viento será calculado con base en el área de la estructura proyectada sobre el plano normal a la dirección del viento. Es decir, voy a usar el área proyectada. Dice, la fuerza será asumida, se asume que la fuerza actúa de manera paralela a la dirección del viento, o sea, en la misma dirección del viento, podríamos decirlo. La nota general B dice, interpolación lineal es permitida para H entre D, valores H sobre D distintos a los mostrados, ¿no? C, nomenclatura, dice, D es igual al diámetro de la sección circular y ahora, esto es para el diámetro de la sección circular en el caso en que estamos hablando de secciones circulares. Si no son secciones circulares, entonces dice la menor dimensión horizontal del cuadrado, hexagonal o octogonal, de secciones transversales, cuadradas, hexagonales o octogonales, ¿no? En la elevación bajo consideración en pies o en metros, dependiendo, fíjense, dice, normalmente en pies, pero entre paréntesis en metros. O sea, por ejemplo, en este caso en particular, lo que les estoy diciendo, aquí me están dando una fórmula, que es esta para metros y para newton sobre metros cuadrados. O sea, esta fórmula es en sistema internacional y esta fórmula es en sistema inglés.
Ok, D' dice profundidad, fíjense ahí dice of protonding. Protonding es sobresaliente. O sea, de elementos sobresalientes tales como costillas, chaquetas corrugadas, o sea, por ejemplo, aislamientos, y otras irregularidades superficiales que afectan la rugosidad de stack. Es básicamente una estaca, es decir, es una estructura alta y esbelta, pues, ¿no? O sea, y de nuevo, entonces ahí lo tienes en pie o en metro. H es la altura de la estructura en pie o en metro, y el Q sub Z es la velocidad de presión evaluada en la altura Z sobre el nivel del terreno en esto que está acá es libra sobre pulgada cuadrada o en newton sobre metro cuadrado, dependiendo de la ecuación que estés usando. Bien, entonces de esta forma se calculan y a partir de esta tabla se calculan los factores, los coeficientes de fuerza. Ok, fíjense, aquí tienen el procedimiento como tal, que este viene del libro Moss del capítulo 4, de la cuarta edición. Entonces, básicamente, fíjense, lo primero es que uno tiene que partir de estas cosas conocidas, ¿no? Estos son los datos. Categoría de riesgo debe ser un dato, la velocidad básica del viento debe ser un dato o deberíamos poder extraerlo de un mapa, lo vamos a ver ahorita. La categoría de exposición de la que les hablé, o sea, si es categoría B, C o D, el diámetro efectivo o el diámetro normal para calcular el diámetro efectivo, la altura del recipiente, ojo, el factor de forma, o me podrían decir la rugosidad de la superficie del recipiente a presión. O sea, me lo podrían dar indirectamente para que yo entre en la tabla y busque el factor C sub F. La frecuencia fundamental, eso lo podemos sacar de ciertas figuras, me lo podrían dar directamente o yo podría ir a la figura, a la geometría y sacarlo, ya lo vamos a ver a continuación. Y el coeficiente estructural de amortiguamiento. Entonces, básicamente, esos son los datos y entonces fíjense, aquí tengo paso a paso cómo es el procedimiento. Entonces, paso 1, hay que, bueno, o los tienes como dato, es decir, give or determine, o determinar lo siguiente. Entonces, bueno, tengo que determinar, realmente lo que quiero determinar es esto. Bueno, ok, pero estamos de acuerdo, ¿no? Quiero determinar eso, pero voy a tener que calcular Q sub Z, G sub F. O sea, aquí apenas estoy comenzando. Entonces, por ejemplo, acá dice calcular los momentos cortantes. Vamos a ponerlo de esta forma. Realmente acá lo que tengo es un procedimiento muy detallado y muy resumido de todo lo que tengo que hacer realmente. O sea, mi fin último es calcular esta fuerza que está acá. Entonces, fíjense, si estos son los datos, ok, perfecto. Entonces el procedimiento realmente arrancaría aquí, ¿no? Fíjense, aquí me lo dan o calculo el diámetro efectivo. Me tienen que dar la altura del recipiente. Estas constantes valen 3.4. Entonces acá, fíjense de nuevo, voy a entrar en la tabla 4.3, voy a entrar con la categoría de exposición. Entonces voy a tener lo que se llamaba coeficientes misceláneos, los valores de los coeficientes misceláneos, y aquí comienza el cálculo. Lo primero que yo calculo es Z barra. Entonces Z barra va a ser el máximo valor entre 0.6 veces el H, la altura del recipiente, o el Z mínimo. Que el Z mínimo, fíjense que está acá, viene de los coeficientes misceláneos, por así decirlo, ¿no? Y de ahí arranca. O sea, una vez que yo tengo el Z barra, entonces básicamente evalúo estas expresiones, puedo evaluar estas expresiones con el Z barra y con el C que está acá, ¿no? Fíjense, en el coeficiente misceláneo. O sea, arranco con los cálculos con coeficientes misceláneos. Calculo este Q que está acá, fíjense que con este Q voy a necesitar el diámetro efectivo, la altura, el L sub Z, etcétera, ¿no? Es decir, es un procedimiento básicamente lineal, ¿no? O sea, secuencial. Yo, con lo que calculo, lo necesito para calcular lo siguiente, etcétera, ¿no? Y fíjense que aquí, por ejemplo, tengo de último, tengo el factor de ráfaga, este G que está acá.
Ya lo vamos a ver con detalle. De todas formas, bueno, entonces acá tengo un procedimiento. Fíjense, aquí tendré un procedimiento si voy a ponerlo un poco más grande. Si la frecuencia fundamental de vibración del recipiente es menor que un hertz. Entonces, si eso es así, si es menor que un hertz, bueno, entonces fíjense, tengo este procedimiento donde tengo estos valores que están acá como conocidos, como datos, todos estos valores que están acá, y entonces, bueno, entonces tengo que calcular el G sub R, el B sub Z, este N1 mayúscula, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, voy en esta secuencia. Voy en esta secuencia. Hasta que finalmente llego a este valor, donde fíjense, Q sub Z es esta ecuación que tengo acá. Déjame ponerlo tal vez un poco más grande para que se vea mejor. O sea, mi fin último es calcular esto. Esta es la carga por viento. Yo lo que quiero con todo ese procedimiento que estoy siguiendo es calcular F, la fuerza del viento. Ah, pero para la fuerza del viento, ¿qué necesito? Bueno, G sub F ya lo tengo aquí, por ejemplo. El C sub F lo puedo calcular de las tablas. El Q sub Z es tal vez lo más complicado. Fíjense, el Q sub Z lo tengo justo aquí. Ese Q sub Z va a depender de estos valores, K sub Z, ya vamos a ver cómo se calculan, y de la velocidad del viento, obviamente, y de la geometría del recipiente voy a obtener esta área su F, que acuérdense que es el área proyectada en la dirección normal a la dirección del viento. Ok, en esta figura tengo los periodos, es decir, tengo las ecuaciones de los periodos para distintas geometrías de recipiente. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo tengo este recipiente, si yo tengo un recipiente que tiene un solo diámetro a lo largo de su altura, bueno, entonces esta es la ecuación para calcular el periodo. Y si yo sé el periodo, puedo venirme para acá y calcular la frecuencia natural de vibración de ese recipiente. Entonces, obviamente, la ecuación del periodo depende de la geometría, ¿no? Cada tipo de geometría va a tener su fórmula para el periodo. Bien. Entonces, de esta forma puedo calcular el N1 o la frecuencia fundamental de vibración. Y aquí sigo, fíjense, tengo otras geometrías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un recipiente que tiene distintos diámetros, un recipiente vertical con distintos diámetros, un recipiente circular, los tanques de agua que normalmente ve uno en las películas norteamericanas, ¿no? Este tipo de geometría. Ajá. Bueno, nosotros vamos a ver un ejemplo como este que está acá. Aquí realmente estamos hablando de las cargas, o sea, en esta figura estamos viendo las cargas. Es decir, obviamente tengo una carga resultante del viento, o sea, la carga de viento, podríamos decir que es la uniformemente distribuida, me genera una carga resultante, y esa carga resultante me va a generar unas cargas en los apoyos, que en este caso sería Q. Q va a compresión en uno de los apoyos y a tracción en el otro apoyo. Y aquí tengo, por ejemplo, las distintas cargas de viento en un recipiente vertical. Fíjense. Esas cargas van a ir variando dependiendo de la altura, es decir, van a ser mayores para las alturas más altas y va a ir disminuyendo hasta que prácticamente llega a valores muy bajos aquí cerca del empotramiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver con detalle cómo calcular esas cargas, las cargas en el empotramiento y de hecho las cargas en todas las divisiones. O sea, vamos a ver cómo calcular las cargas en cada división. Porque ahí hay que soldar. O sea, hay que unir este segmento con este que está acá mediante soldadura. Esa soldadura tiene que ser capaz de aguantar las cargas que actúan ahí, las cargas internas me refiero. Las cargas generadas por las cargas de viento, que son las cargas externas. Bien, aquí siguen hablando de cargas. Por ejemplo, en esta figura se presentan otras cargas para otras geometrías. Ok, vamos a ver un problema. Un ejemplo. Entonces,
En este caso, tenemos un recipiente vertical. Disculpen acá, déjenme ponerlo un poquito más pequeño. Que está apoyado en un soporte tipo falda. Entonces, bueno, lo primero es la categoría de riesgo, es dato, me la dan, vale 3. Dijimos que normalmente los recipientes de presión van a caer ahí porque ahí caen todos los equipos que están dentro de una refinería, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, definición en tabla 4.2. La velocidad básica del viento me la están dando como dato, es 115 millas por hora, pero también hay unos mapas, lo vamos a ver ahora, de los cuales si a mí me dieran en la ubicación geográfica del recipiente a presión, yo pudiese entrar en los mapas y ver cuál es la curva de viento más cercana. Lo malo con estos mapas es que únicamente están graficados o ploteados para Estados Unidos. Entonces, digamos, es un recurso, pero está limitado. Entonces, la categoría de exposición es la categoría C. Fíjense que dice se utiliza para entrar en la tabla 4.3a, por ejemplo, en la tabla donde están los coeficientes misceláneos. El diámetro efectivo me lo están dando, en este caso, son 8 pies. Pero pudieran darme más bien el diámetro del recipiente y el espesor de aislamiento, y yo con eso entrar en la tabla 4.4 y calcular el diámetro efectivo. En este caso me lo están dando directamente. Me dicen que el diámetro efectivo son 8 pies. Me dan la altura del recipiente, que son 200 pies, eso sí tiene que ser un dato. El factor de forma, o también llamado coeficiente de fuerza, fíjense, en este caso me lo están dando directamente, pero ellos pudieron sencillamente decirme, mira, la rugosidad superficial del recipiente es tanto, o el recipiente es poco rugoso, es liso. Entonces uno entraría en la tabla 6.13 y dependiendo de la relación L entre D, bueno, mejor aún, dependiendo de la relación H entre D, es decir, altura entre el diámetro, entonces uno buscaría el C sub F dependiendo de la rugosidad. Recuerden que había 3 categorías. Había, creo que la categoría 1, o sea, digamos, relación H sobre D 1, H sobre D igual a 7 y H sobre D igual a 25. Si mi H sobre D del problema estuviera fuera de estas categorías, yo pudiese interpolar linealmente. Me están dando también, fíjense, la frecuencia fundamental de vibración, 0,57 Hz. Me están dando el factor beta, ¿verdad? Que es el ratio damping, o sea, la relación de amortiguamiento, 0.01. Pudiesen dármelo de manera indirecta, o sea, pudiesen decirme, bueno, mira, estoy estudiando un recipiente que está vacío. Ok, entonces yo entraría en la tabla 6.11 y entonces buscaría el recipiente vacío y el factor de amortiguación, o un recipiente totalmente lleno de líquido, etcétera. Y me están dando el peso vacío del recipiente, que son 100 kilopondios, o sea, serían 100.000 libras. Ok, esos son los datos, ¿no? Fíjense que como me están dando, aquí no me están dando un plano de recipiente con distintos diámetros, sino me están dando un solo diámetro efectivo. Por lo tanto, yo tengo que intuir que caigo aquí, ¿no? En este caso, es decir, que tengo un solo diámetro en todo el recipiente. Entonces, bueno, acá, fíjense, quise sencillamente remarcar cómo utilicé las tablas. Entonces, la tabla 4.2, bueno, sencillamente me dicen que es categoría 3, me lo están dando como dato, perfecto. En la tabla 4.3, que está abajo, voy a ponerlo un poquito más alta, un poquito más cercana para que lo vean. Fíjense, me están dando como dato, me están diciendo que la categoría de exposición es la C. Perfecto. Entonces voy a utilizar todo, entro en la tabla 4-3 y voy a utilizar todos los valores de los coeficientes misceláneos que pertenezcan a la categoría de exposición C. Es decir, que aquí tengo mis valores de coeficientes misceláneos. O sea, los voy a utilizar para el cálculo del procedimiento de la carga del viento.
Fíjense, estos son los mapas de lo que les hablaba. Estos mapas están también, dependen de la categoría de riesgo. Fíjense, déjenme ver si puedo. Fíjense que, por ejemplo, bueno, tienes las velocidades en millas por hora. Entonces tienes como curvas de velocidad en millas por hora. O sea, líneas de isovelocidad, por así decirlo. Y aquí adentro es la misma velocidad. O sea, por ejemplo, ahí serían 120 millas por hora, por lo que yo puedo ver ahí. Pero estos mapas son particularizados para los Estados Unidos. Bien, entonces aquí tengo, por ejemplo, la tabla 4.3a, en donde tengo los valores de K sub z. Entonces recuerden que K sub z va a depender de la categoría de exposición. En este caso, mi categoría de exposición o la categoría de exposición para este problema es la categoría C. Entonces aquí tengo para cada una de las alturas, tengo los valores del K sub z. Pero de nuevo, fíjense, aquí tal vez no lo puse, pero estos valores uno los puede calcular con una fórmula, ¿no? Con la fórmula que les presenté antes, que decía algo así como K sub z es 201 por, y aquí creo que salía z sobre z sub g sobre 2 sobre alfa. ¿Ok? Bien. Y aquí tengo la tabla 4.4, pero no voy a usarla. Fíjense, en este caso no la necesito porque me están dando el diámetro efectivo directamente como dato, ¿no? Entonces por eso les puse acá, en este problema no hace falta utilizar la tabla 4.4 o la tabla 4-4, el diámetro efectivo fue dado como dato. Si no, tendría que meterme y calcularlo. Bien, entonces aquí tengo la tabla 6 y 11, tampoco hace falta porque me están dando el factor beta, me lo están dando directamente. Entonces acá, fíjense, me dice, en este problema no hace falta utilizar la tabla 6 y 11, el coeficiente de amortiguación fue dado como dato. Fíjense una cosa interesante acá, ¿no? Déjenme ponerle esto más grande. Ok. Voy a poner esto para acá arriba. Fíjense, el C sub F, para comenzar, el C sub F, a mí me lo dieron directamente. El C sub F vale 0,9, me dijeron a mí. Claro, yo me metí aquí, fíjense, yo lo primero que dije, bueno, si yo tuviera que meterme aquí, ¿cómo lo haría, no? Entonces, recuerden que este L realmente es H, ¿no? H sobre D. Entonces, yo lo calculé aquí, fíjense, de este lado. Entonces, le puse en este problema, L sobre D es igual a H sobre D, serían 200 pies entre 8 pies de diámetro, ¿no? Puse el diámetro efectivo que me dieron, ¿no? Y 200 entre 8 da 25. Entonces yo digo, ok, estaría acá, fíjense, ¿eh? En esta columna, correspondiente a los 25. Y como me dijeron que C sub F era 0,9, entonces yo digo, ok, bueno, debe por lo menos coincide con la superficie rugosa del recipiente. ¿Ok? Es decir, pudieron haberme, el dato en este caso me lo dieron directo, me dijeron C sub F vale 0,9, o pudieran haberme dicho la superficie del recipiente es una superficie rugosa. Y yo, calculando el H sobre D, que es igual a 25, hubiese sencillamente conectado esta fila con esta columna y hubiese llegado a la conclusión de que el C sub F vale 0,9. Bien. Y ya sabemos que para valores intermedios yo puedo interpolar. Ahora, lo lógico sería para saber exactamente dónde entro, ¿verdad? Porque yo tengo esta condición y tengo una segunda condición, que ya sabemos que aquí esto está malo, ¿no? O sea, ahí debería ser menos. Entonces, pero el hecho es que yo Q sub Z no lo conozco. Todo lo que estoy haciendo en parte es para calcular QZ. Entonces, básicamente, en este punto tengo que hacer una suposición. Es decir, tengo que decir, bueno, ok, yo voy a suponer que lo que estoy haciendo cae en la primera condición. ¿Ok?
porque QZ no lo conozco, de hecho no lo puedo calcular todavía. Entonces eso es para que tengan ese detalle presente, ¿no? Normalmente la mayoría de los recipientes caen en la primera categoría, o sea que es lógico suponer que lo más seguro es que nuestro cálculo caiga en la primera, en el Q sub Z, pues, ¿no? En la primera categoría. Y de hecho, fíjense, la otra cosa, ¿no? A pesar de que yo no tengo el valor de Q sub Z, como aparte yo hice esta inferencia aquí, podríamos decirlo, o sea, yo agarré y calculé el H sobre D y me dio 25, y como me dieron el C sub F de 0,9, entonces a juro, como me están dando el C sub F de 0,9, a juro tiene que caer aquí. O sea, digamos, sé que la condición que está mandando es esta y que la superficie, la textura de la superficie es rugosa. En este caso en particular, pero pudiera no ser así, ¿no? Ok, entonces fíjense aquí, comenzamos con el procedimiento, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, por ejemplo, comenzamos aquí con los valores. Lo primero que hacemos es entrar en la tabla 4.3 y con la categoría B, ¿verdad? La categoría de exposición, perdón, discúlpenme. La categoría de exposición es la C. Categoría de exposición. Discúlpenme aquí. Con la categoría de exposición C podemos agarrar y meternos en la tabla 4.3 y hallar todos esos parámetros misceláneos. Entonces, bueno, ahí vamos. Fíjense, yo voy siguiendo esa metodología. En todas las flechas azules lo que estoy diciendo es que ahí estoy metiendo una variable que es dato del problema. Entonces, por ejemplo, en Z barra, fíjense acá, en Z barra, vamos a llamarlo así, bueno, necesito calcular el máximo entre 0.6H y Z mínimo. Ah, bueno, ok, pero ahí está entrando H. Ahí necesito meter H, que es un dato del problema. Entonces, una vez que tenga Z, bueno, voy bajando, voy calculando I sub Z barra, L sub Z barra, y llego hasta Q. Y fíjense, en Q voy a necesitar el diámetro equivalente y H nuevamente, que esos son parámetros que yo no los calculo, o sea, no vienen del procedimiento de cálculo, sino son datos, vienen de afuera del procedimiento de cálculo. Entonces, bueno, estas son constantes de la, fíjense, esto que está acá son constantes del procedimiento. Fíjense que aquí está la velocidad también es un dato que me lo tienen que dar para yo meterlo ahí. El N1 también es un dato. Entonces, en todas las flechitas azules lo que estoy puntualizando es que ahí necesito un dato externo. Pero si ustedes se fijan, fíjense, es un procedimiento secuencial. O sea, voy así. Aquí, llegué hasta acá y ahora me meto aquí y sigo así. O sea, de aquí pasé para acá. ¿Ok? Y así voy. Aquí sigo con mi procedimiento, hasta que finalmente paso de aquí para acá arriba y sigo por aquí. Entonces tengo el factor de forma. Vamos a poner esto un poco más grande para verlo mejor. Fíjense, termino calculando. Déjenme ponerlo así. Termino calculando el factor de ráfaga, que es ese G sub F. Lo voy a necesitar aquí. Y Q sub Z lo voy a calcular ahora, ya lo van a ver. C sub F ya lo calculamos anteriormente de las tablas. Y el A sub F va a depender del área, o sea, de cómo yo discretice esa sub F. Ya lo vamos a ver a continuación, que depende cómo yo discretice el recipiente a presión. Es decir, yo voy a tener tantas fuerzas como sectores, como segmentos, yo divide el recipiente a presión. Bueno, al final, fíjense, si yo considero que G sub Z, perdón, Q sub Z tiene esta función que está aquí, o esa ecuación, fíjense, vamos a ver cuánto vale cada valor de esos que están ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, C sub F viene de la tabla 613. K sub ZT está definido por la AC710 y vale 1.
O sea, lo tienen al principio donde decía notaciones. Van a tener el valor, o sea, el K sub ZT definido el nombre y el valor automáticamente vale 1. El K sub D vale 0,95. Y el K sub Z se saca de la tabla 4.3a o de la fórmula que les daba hace unas láminas atrás. Entonces, como yo conozco, fíjense, ya yo conozco el K sub ZT, el K sub D, la velocidad al cuadrado la conozco, entonces al final la ecuación de Q sub Z me queda así, fíjense, ¿eh? 32,163 por K sub Z. Entonces meto esto aquí adentro, o sea, lo meto en la fórmula de la fuerza y me va a quedar esto que está acá, ¿no? Fíjense, esta expresión. Disculpen. Esto es un rollo para hacer zoom. Ok. Fíjense aquí, por ejemplo, una vez que yo introduzco el valor de K sub Z, T, de K sub D y de B al cuadrado, me queda este valor en Q sub Z. O sea, Q sub Z es igual a este valor que está acá. Perfecto. Cuando yo meta Q sub Z aquí adentro, entonces fíjense, la fuerza, que es lo que yo quiero calcular al final, todo esto lo estoy haciendo para calcular F. Entonces, F me queda de esta forma, ¿no? Fíjense, me queda, bueno, de esta forma. Fíjense que aquí puse Q sub Z, luego lo multiplico por 0,9, que es C sub F, y luego lo multiplico por AF, que eso lo vamos a ver a continuación en una tabla. Y finalmente me queda esta expresión para calcular la fuerza. O sea, la fuerza va a depender de A sub F y de K sub Z. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, esta es la tabla que presentan ellos, ¿no? Ok, entonces acá, bueno, fíjense, recuerden que Q sub Z tiene esta expresión que está acá. El K sub Z va a depender de la altura. Entonces, bueno, aquí está la forma como déjenme ponerlo un poco más grande para que lo vean. Fíjense, esta es la forma como se discretizó el recipiente en la altura, ¿no? Entonces uno pudiese decir, bueno, pero ¿por qué lo hicieron así, no? O sea, ¿por qué aquí arriba va de 190 a 200? Bueno, porque esa es la forma en que ellos escogieron construir el recipiente. De hecho, aquí podemos ver la altura de cada segmento. O sea, el segmento que está en el tope del recipiente tiene una altura de 10 pies. O sea, un H sub I, por así decirlo. Yo realmente no lo llamaría H sub I porque se presta confusión con la altura. Yo lo llamaría más bien Z sub I o le pondría otro nombre y ya lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, aquí tienen las alturas de cada segmento, ¿eh? Y así hasta llegar al empotramiento, hasta llegar a la base. Fíjense que aquí abajo tengo de 0 a 17.5 pies. Entonces, ojo, ¿qué necesito para calcular Q sub Z? Lo tengo aquí arriba, fíjense. Para calcular Q sub Z lo que necesito es K sub Z. Necesito hallar este K sub Z que está acá. Bueno, para eso tenemos una fórmula. Hay una tabla y una fórmula. Me parece que lo mejor es la fórmula, aunque ellos aquí creo que usaron la tabla realmente. Bueno, ellos para cada altura, ojo, aquí debería haber una columna, fíjense, si uno trabajara de manera ordenada, aquí debería haber una columna que fueran los K sub Z. Porque K sub Z depende de la altura, o sea, cada altura va a tener su K sub Z particular. Bueno, usaron el K sub Z para calcular el Q sub Z, la presión del viento. Y aquí está en libras sobre pulgadas cuadradas. Pound square feet. Perdón, es libra por pie cuadrado, disculpen. Libra sobre pie cuadrado, disculpen. Es igual a PSF. Ok, y entonces fíjense, ahí tengo el Q sub Z. Obviamente el Q sub Z va disminuyendo a medida que voy bajando porque la intensidad del viento disminuye con la altura, ¿no? Aquí tengo el factor de ráfaga, que es una constante, no depende de ninguna altura. Cuando hagan el procedimiento, cuando estén practicando, van a ver que en el procedimiento que G sub F es una constante, el C sub F es una constante, me lo dieron como dato, no depende de la altura.
Eh, Aquí está la altura de cada segmento. ¿Ok? De cada segmento en que fue discretizado el recipiente. Aquí está el área. Pero fíjense, como aquí yo tengo un solo diámetro, o sea, un solo diámetro equivalente para todo el recipiente, básicamente el área viene de multiplicar la altura por 8 pies. Entonces, si tú multiplicas 8 pies, que es el diámetro equivalente, por el diámetro efectivo, perdón, 8 pies lo multiplicas por 10 pies, obtienes 80 pies. Y si 20 pies lo multiplicas por 8, obtienes 160 pies cuadrados, obviamente. Esto es el área, el área proyectada en la dirección perpendicular al viento. Van a ser segmentos de rectángulo. ¿Ok? Donde esto que está acá es el diámetro equivalente y esta es la altura. Esto es h sub i. Ok. Fíjense que acá está la fuerza del viento. O sea, ahí está F sub i. Eso es lo que yo quiero calcular. Ahí por fin llegué a la carga del viento. Entonces, ¿cómo calculo la carga del viento? Bueno, tengo que agarrar. Fíjense, déjenme retroceder un poquito. Aquí. Con esta ecuación que está acá. $28.947 por el área que lo acabo de calcular ahí por el K sub Z. Que por cierto, el K sub Z, ellos en esa tabla no me lo están. Déjame ver una cosa aquí. Bueno, de hecho el K sub Z, fíjense, lo que puedo decir es lo siguiente. Disculpen acá. Esto es Q sub Z. Esto es C sub F. Y tengo que multiplicarlo por A sub F. Tengo que multiplicar esas tres cosas para calcular la fuerza. La fuerza sub I. Q sub Z por CF por el área. Ok, vamos a verlo aquí en la tabla. Q sub Z lo voy a multiplicar por CF, lo voy a multiplicar por el área. Bueno, entonces si multiplicamos 47.1 por 0.9, supongamos que 0.9 lo hago tender a 1. Entonces me queda 47.1 por 80. Da algo parecido a 4.000 y pico de libras. ¿Ok? O sea que básicamente lo que estoy haciendo es multiplicando este por este y este por este. O sea, esos tres términos. ¿Estamos claros? Entonces aquí, por ejemplo, esta F va a ser igual a Q sub Z por C sub F por el área sub F. Y así obtengo la fuerza que está actuando en el centro, en cada centro de este segmento, pues, o de ese intervalo de altura. ¿Ok? Y luego tengo la fuerza de corte. Ya vamos a ver dónde está, con detalle, dónde está calculada esa fuerza de corte, pero básicamente es en la parte baja del segmento. Vamos a ver esa fuerza de corte y vamos a ver el momento flector. O sea, aquí, por ejemplo, ellos también están calculando el momento flector en la base del segmento. Ya lo vamos a hacer con detalle. Y así tengo todas las cargas, ¿no? Fíjense que aquí, disculpen, en esta parte que está acá, podría decir, en este recuadro, tengo todas las cargas que están actuando sobre cada una de las secciones. Entonces, yo lo hice, fíjense, aquí lo tengo. Déjame ponerlo más grande acá primero, ¿no? O sea, qué lástima que no pueda. Ok. Fíjense, yo hice exactamente la misma tabla. Solo que aquí, por ejemplo, le puse el diámetro equivalente, ¿no? Fíjense que el diámetro equivalente siempre es el mismo, ¿no? Son los mismos segmentos, o sea, la misma discretización. Yo llamé el segmento 1, este que está acá, y a medida que me voy hacia abajo, hacia la base del recipiente, entonces voy aumentando el I, ¿verdad? El numeral, por así decirlo, del segmento. De manera que hay 16 segmentos de recipiente, ¿no?
Fíjense que aquí tengo el Q, es decir, la presión. Aquí tengo el factor de ráfaga, aquí tengo el C sub F, el coeficiente de fuerza o o el factor de forma, también lo llaman. Fíjense, aquí yo le puse a esto H sub I, recuerden, es la altura del segmento. Por ejemplo, la altura del segmento 1, fíjense, el segmento 1 va de 190 pies a 200 pies. Obviamente, la altura de ese segmento son 10 pies. Aquí tengo el área, que ya sabemos cómo calcularla, porque básicamente es el diámetro por la altura, es el área proyectada. Aquí tengo la fuerza de corte y el momento flector. Me da muy parecido a ello, con leves diferencias. Pueden compararlo, pero da muy parecido. O sea, es más, si yo tuviera que confiar en algún cálculo, yo confiaría en este que está acá, porque este está hecho en Excel, o sea, tal cual, básicamente con los mismos datos que ellos dieron. Con los mismos datos que ellos dieron. O sea, que ellos tienen ahí unos pequeños errores de cálculo. Entonces, vámonos abajo, ¿no? Fíjense, ahora vamos a ver cómo calcular las cargas. Lo primero, vamos a centrarnos aquí a la izquierda. Fíjense, vamos a centrarnos aquí. En este caso. Ese es el segmento 1, es decir, el segmento que va entre 190 y 200 pies de altura. Entonces, ¿qué es lo que está actuando ahí desde el punto de vista del viento? La carga F1 del viento. ¿Y actúa dónde? En el centroide del segmento, que es un rectángulo, ¿no? O sea, en el centroide del rectángulo, que es el área proyectada. Entonces, ojo, el segmento 2 es el que está debajo, lo pueden ver aquí, fíjense, el segmento 2 es el que está justo debajo del segmento 1. Por lo tanto, el segmento 2 está generando estas cargas internas. Es decir, F1 es una carga externa. Pero estas cargas que están en rojo son cargas internas, es decir, son reacciones del segmento 2 sobre el segmento 1. Y lo lógico es que se opongan a todas las cargas que genera F1. Entonces, fíjense, F1 me está generando aquí abajo, fíjense, me voy a ir aquí a este punto y voy a agarrar y voy a decir, ok, si yo hago sumatoria de fuerzas en esta dirección, en la dirección horizontal, voy a llegar a la conclusión de que F1 es igual a B1, es decir, que la fuerza de corte en el fondo del segmento 1 vale lo mismo que F1. Y en efecto, fíjense acá, recuerden, esto que está acá es el segmento 1. Fíjense, la fuerza del viento es igual a la fuerza de corte. ¿Ok? Vámonos de nuevo aquí abajo. Ahora, recuerden, estoy tomando momentos. Ahora voy a tomar momentos con respecto a este punto, ¿no? Si tomo momentos con respecto a este punto, fíjense, este sería el brazo de la fuerza de F1. Y eso vale H1 medios. Obviamente, porque fíjense, todo esto vale H1, ¿no? O sea, esta es la altura del segmento 1. Perfecto, entonces fíjense, la fuerza F1 por H1 medio me va a generar un momento así, en esta dirección. ¿Estamos claros? Entonces, obviamente, el segmento 2 tiene que reaccionar sobre el segmento 1 generando un momento en sentido opuesto para que haya equilibrio de fuerza. Entonces, por eso acá en rojo tengo este momento así, el momento 1. ¿Y cuánto va a valer el momento 1? El momento 1 va a ser igual a ¿quién? A F1 por H1 medios. Si ustedes se recuerdan, H1 valía 10 pies. Si lo divido entre 2 va a valer 5. O sea, fíjense, esto que está acá vale 5 pies. Y esta fuerza que está acá valía algo así como 4.000 y algo. 4.000, aproximadamente 4.000. Si multiplico ese 4.000 por 5 me va a dar algo como 20.000. Vámonos para acá arriba. 20.000, aquí tienen, fíjense, aquí está el momento. 20.347,20. ¿Ok? Tal cual, eso viene de multiplicar esta fuerza, multiplicarla por H1 medio. H1 es 10, H1 medio es 5. Si multiplico 4.069.44 por 5, obtengo este valor que está acá.
Ese es el momento en el fondo del segmento 1. Ahora nos vamos para el segmento 2. Fíjense, en el segmento 2 cambia un poco la situación. Bueno, porque resulta que en el segmento 2 tiene al segmento 1 actuando sobre él y tiene al segmento 3 actuando bajo él. O en el fondo de él, podríamos decirlo. Entonces, lo primero, fíjense, que quiero que se den cuenta es... Voy a poner esto un poquito más chiquito. Ajá. Fíjense, estas fuerzas en rojo son la reacción del segmento 2 sobre el segmento 1. Ah, pero de la misma forma, el segmento 1 reacciona sobre el segmento 2, solo que en la dirección opuesta, o sea, con la misma magnitud, con fuerzas de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta. Entonces, fíjense que aquí tengo M1 en la dirección opuesta a este M1 que tengo aquí, fíjense, a este M1. Este M1 que tengo en el segmento 1 actúa en, si le aplico la regla de la mano derecha, sería dextrógiro, ¿no? O sea, gira en sentido opuesto las agujas del reloj. En cambio, el M1 que tengo aquí en el segmento 2 es levógiro, es decir, el pulgar va entrando bueno, le aplico la regla de la mano derecha y el pulgar va entrando en la hoja, por así decirlo. Bueno, tiene la dirección opuesta. O sea, este gira en contra de las manecillas de reloj, este gira en la dirección de las manecillas de reloj. Perfecto, tienen la misma magnitud. Este M1 que está acá es exactamente de la misma magnitud que este M1. Fíjense, lo mismo pasa con la fuerza de corte. La fuerza de corte aquí, déjenme borrarlo. La fuerza de corte aquí va hacia la izquierda. La fuerza de corte aquí va hacia la derecha. Ah, entonces ahora lo que tengo que hacer es tomar momento con respecto a este punto y calcular las fuerzas que están en rojo, que son las que desconozco. Entonces puedo hacerlo, no hay ningún problema, porque fíjense, si sencillamente lo primero es, quiero hallar B2, entonces hago sumatoria de momento en la dirección horizontal, sumatoria de fuerzas, disculpen, en la dirección horizontal. Entonces me va a dar que B2 va a ser igual a ¿quién? Bueno, a B1 más F1. Pues. ¿Ok? Recuerden, B2 es igual a B1 más F1. Vámonos un momentico arriba. Habíamos dicho B2 es igual a B1 más F1. Ajá. Este es B1. Este es F1. Aquí está B2. ¿Estoy haciendo algo malo? Disculpen aquí. Disculpen, perdón. B1 más F2. Disculpen. Perdón. Una vez más, fíjense. B2. ¿A quién va a ser B2? A F2 más B1. Ok, F2 más B1. B2 va a ser igual a F2 más B1. B2 va a ser igual a F2 más B1. Vamos a ver si es verdad. Aquí tengo F2. Fíjense, aquí está. 8052,48. Y B1 es 4069,44. Si yo sumo esos dos valores, me debe dar 12.121,92. Y en efecto, pareciera que está dando. Ok. Y ahora, eso fue la fuerza de corte. Para calcular el momento, todo momento con respecto a este punto que está acá. Entonces, ahí la sumatoria de momentos me da, bueno, M2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a F2 por H1 medios más
me voy a ir hacia abajo, me voy a ir hacia abajo, B1 por HU, disculpen, aquí estoy de nuevo, discúlpenme porque estoy cometiendo un error. Déjenme ponerme aquí. En vez de H1, debí poner H2. Fíjense, vámonos con M2. ¿A quién va a ser igual a M2? Va a ser igual a F2 por H2 medios. Más, va a ser igual a B1 por H2. Más M1. Aquí tengo la ecuación. Entonces aplico esta ecuación en la tabla de Excel y puedo hallar M2, ¿no? Fíjense que M2 va a ser F2 por H2 medio más B1 por H2 más M1. Vamos a ver si puedo ponerlo aquí. Tengo un término que es F2 por H2 medios más tengo B1 por H2 más tengo otro término que es M1. Y eso es, todo eso que está ahí va a ser igual a M2. Ok, aquí está M2. Fíjense, este es M2. F2 es este término, 8000 y pico. Por H2 medio, eso es 5. O sea que me da 5 por 8, 40. No, disculpen. Aquí H vale 20 porque estoy en H2, no H1. Entonces tengo que multiplicar por H2 medio, que es 10. Me da 80.000. O sea, este término me da algo así como 80.000. B1 por H2. B1 es este término, fíjense, 4.000 y pico. Por H2, H2 es 20. 20 por 4 me da algo así como 80.000 aproximadamente también. Y M1 lo tengo acá. Fíjense, es 20.000 aproximadamente. Digamos, por cálculos gruesos, ¿no? Eso me da 160 más 20, 180. Aquí está. ¿Ok? Y una vez que yo tenga, fíjense, una vez que yo tenga esta expresión y que tenga esta expresión, lo que tengo que hacer es jalarlo hacia abajo en Excel y ya, listo, hasta abajo. O sea, agarro y jalo. O sea, en otras palabras, tengo esta expresión que es distinta a la parte 1, a la B1, y esta expresión lo jalo, lo selecciono, lo jalo y tengo todo este cálculo completo. O sea, tengo todas las cargas. Ya aquí abajo, por ejemplo, fíjense, yo les puse lo que pasaba con el segmento 3, pero es exactamente lo mismo que pasa con el segmento 2 y lo que pasa con el segmento 4. Es decir, que estos tres segmentos que están acá tienen exactamente la misma ecuación y uno podría expresarla con su índice, ¿no? Y ir cambiando el subíndice. Lo que sí cambia es el primer cálculo. O sea, el cálculo del segmento 1 es muy particular. Bien. Ok, entonces, bueno, aquí yo hice algunas observaciones. Fíjense, lo que le dije es, bueno, esa discretización que está ahí, uno pudiese preguntarse, oye, pero ¿por qué lo discretizaron así? Bueno, la única respuesta lógica es que así se va a construir, o sea, digamos, se van a soldar esos segmentos, ¿no? Fíjense que tiene 200 pies. Básicamente podríamos decir que un metro son 3 pies aproximadamente, o sea que eso tiene, serían como 60 metros aproximadamente, 70, 60 metros, una cosa así, de altura, ¿no? Entonces, bueno, se eligió discretizarlos de esa forma. ¿Por qué? Porque interesa saber cuáles son las cargas que actúan en cada unión, ¿no? Y claro, en esa unión vamos a poner soldadura. Entonces la soldadura tiene que ser capaz de aguantar las cargas que actúan ahí. De hecho, aguantar los esfuerzos que actúan ahí. Sería una mejor visión del asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en esta columnita verde que está acá, disculpen, en esta parte verde, yo pondría el K sub Z. Porque, bueno,
el Q sub Z va a depender del K sub Z. O sea, yo antes de calcular el Q sub Z, esto que está acá, yo debo tener el K sub Z. O sea, aquí lo puedo ver que es una función del K sub Z. Debería tener ahí, en esa columna verde, yo debería tener los valores de K sub Z. O sea, es lógico ponerlos ahí. Entonces, bueno, los valores que están en la columna morada sencillamente son constantes, no dependen de la altura. Bueno, de nuevo aquí el mismo comentario de la discretización. Y al final, fíjense, aquí tengo las cargas más grandes, pero de nuevo, a mí no solo me interesan las cargas más grandes, que obviamente van a estar en la base, me interesan las cargas, vamos a ver que me interesan las cargas en cada unión. Porque yo voy a tener que calcular los esfuerzos en cada unión. No lo vamos a hacer en esta clase. Lo haremos en la clase 5B. Fíjense, aquí lo que le ponía de nuevo es cómo calcular Q sub Z. Q sub Z, bueno, sabemos que depende de K sub Z. Es una constante por K sub Z. K sub Z, bien, lo puedo calcular. Bueno, fíjense, aquí está el cálculo de Q sub Z. En esta parte que está acá, en esta columna. Y bien, lo puedo calcular metiéndome en la tabla 4.3a y dependiendo de la categoría de exposición, que para este problema era la categoría C, entonces yo trabajo con estos valores que están acá. Pero fíjense que están ordenados distintos, ¿no? Es decir, en la tabla de los cálculos yo parto de la altura más grande y en esta tabla, en la tabla 4.3a, se parte de la altura más pequeña y se va hacia la altura más grande. Pero de todas formas, esa tabla yo la puedo reproducir con esta ecuación. O sea, yo sencillamente, si tuviera que hacerlo, yo me iría por la ecuación, ¿no? O sea, sencillamente esa ecuación. Ya sabemos que las constantes, o sea, ZG y alfa, dependen de la categoría de exposición, ¿no? Ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, bueno, ahí la única variable sería este Z que está acá, que fíjense, ese Z es la altura, ¿no? O sea, la altura a la que ya estoy evaluando el K sub Z. Bien. Entiendo que hemos visto mucha información, o sea, se ha cubierto mucha información. Entonces es necesario que ustedes tomen la clase y la analicen, digamos, con detalle. Yo les voy a enviar también esa tabla de Excel, yo se las voy a enviar, el archivo de Excel, de manera que ustedes pueden ver cómo se construyó el archivo de Excel, pero no tiene, digamos, ningún cálculo fuera de su comprensión, ¿no? Pero sí hay mucha información y tienen que revisarla de manera detallada. Bueno, estamos en contacto. Espero que la clase haya sido de su agrado.